Estimados estudiantes, en esta oportunidad tendremos la posibilidad de evaluar una más de las propiedades físicas de los suelos. Vamos a seguir la norma ASTM 4318-17 que permite evaluar los límites de consistencia del suelo. Recuerden que los límites de consistencia es una propiedad que le medimos a aquellos suelos cuyo porcentaje de finos, es decir, de limos y arcilla, es relativamente alto. Entonces, para medir los límites de consistencia, evaluaremos tanto el límite líquido como el límite plástico. Para conocer el límite líquido es necesario que dispongamos una mezcla de suelo con agua, que dispongamos este suelo sobre una cazuela metálica que es conocida como la cazuela de Casagrande. Una vez dispongamos este suelo, con la ayuda de un ranurador, realizaremos una ranura en el centro y finalmente permitiremos que esta ranura se vaya cerrando como consecuencia de unos golpes sistemáticos que se dará la cazuela contra su base. En la segunda parte del laboratorio evaluaremos el límite plástico. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar las muestras de suelo, realizar unos rollitos que alcancen un diámetro de 3 milímetros. Tendremos que ensayarlo varias veces hasta que logremos que ese rollito se deje armar y se empiece a fragmentar. Ese es precisamente el límite plástico. Bueno, continuando entonces con estos ensayos de caracterización del suelo, seguimos con el de límites de Atterberg. Nos permite conocer o caracterizar esa parte fina del suelo. Todo esto fue desarrollado más que todo por Maurits Albert, un científico sueco, que fue el que determinó que los suelos presentan unos estados, y entre estos estados hay unos límites, conocidos como el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. Estos límites, por ejemplo, el de contracción me separa lo que es el estado sólido de un suelo con el estado semisólido. El límite plástico me separa lo que es el estado semisólido con el estado plástico, y el límite líquido es el que me separa el estado plástico del estado líquido del suelo. Para determinar el límite líquido se realizan varios intentos, donde el suelo se dispone y esparce sobre una cazuela metálica, conocida como la cazuela de Casagrande. Posteriormente, el suelo se divide en dos partes con la ayuda de un ranurador y finalmente se permite que la ranura realizada en el suelo se cierre como resultado de golpes repetidos causados al dejar caer la cazuela sobre su base. Este ranurador viene con un calibre en la parte de atrás, como en este, que tiene un diámetro, una medida de 1 centímetro, que es la medida de caída de este aparato. Vamos entonces a ver si está calibrado. Ponemos el ranurador en la parte donde cae. Entonces lo que hacemos es introducirlo ahí y verificar que el aparato sí esté exactamente en esa caída. Como pueden escuchar, medio se escucha un poquito la caída, eso quiere decir que el aparato está calibrado en la caída. Es importante que cuando se esté haciendo el aplanamiento sea desde el centro hacia los laterales, que no queden burbujas, porque obviamente esas burbujas van a hacer que se precipite un poquito más ligero la muestra, y esto tiene que tener un grosor de 1 centímetro en la parte más profunda. Chequeamos que esté en profundidad, está bien. Ranuramos con una pasada firme por el centro del talud. Si pueden observar, se ve el bronce a lo largo de la ranura,
y lo que buscamos es que ese bronce, a medida que vayamos dando golpes, se va a ir cerrando. Vamos a empezar a dar golpes. 1, 2, 26. La norma también establece que debe sacarse la porción de humedad en donde se cerró, entonces lo que hacemos es con un corte perpendicular a la ranura tomar esa muestra de suelo y esto es lo que nos llevamos a hallar humedad. Esto en una tara, peso conocido. Se pesa. Se agrega agua y se repite el proceso, de modo que se obtengan 3 muestras de suelo, cuyos contenidos de humedad permiten que los taludes de suelo se cierren en rangos de 25 a 35 golpes. Se llevan las taras con las muestras de suelo al horno. Se dejan secar durante 24 horas y se toma el peso de cada tara. Para el límite plástico utilizamos lo que es un vidrio esmerilado para realizar unos rollitos. Estos rollitos se va teniendo presente el punto en el que ya está pasando. Recuerden que estamos pasando del estado plástico al estado semisólido. Entonces el límite plástico es cuando ya el material casi que deja de tener esas propiedades como de plastilina, esa plasticidad de los materiales sólidos. Todo esto se lleva a una gráfica conocida como la carta de plasticidad y esa carta de plasticidad es la que nos permite determinar qué tipo de suelo es el que estamos trabajando. Se toma una muestra del suelo, se amasa para formar una bola y sobre el vidrio esmerilado se hacen intentos para formar rollitos que tengan 3,2 milímetros de espesor y que no se partan. Cuando el suelo tiene esta condición, quiere decir que con ese contenido de humedad se encuentra en su estado plástico. Esta sí está, la que me dio la compañera está perfecta. ¿Quién fue la que me pasó? Perfecta. Se toma nuevamente la misma muestra de suelo, el rollito, se amasa y se repite el proceso. Se arma un rollito de 3,2 milímetros hasta que al alcanzar este espesor se parta en algún punto. Cuando esto ocurre, quiere decir que el suelo pasó de su estado plástico a un estado semisólido. De modo que es momento de llevar el rollito a una tara e inmediatamente tomar su peso. Posteriormente, se lleva al horno durante 24 horas para tomar nuevamente su peso seco y así poder conocer el contenido de humedad del límite plástico. Con la realización de este laboratorio hemos obtenido 3 variables. Ellas son entonces el límite líquido, el límite plástico y con estos valores podemos obtener el índice de plasticidad. Ahora tenemos los datos entonces de humedad suficientes para que utilizando una carta de plasticidad de suelos terminemos de hacer la clasificación completa de esta fracción fina del suelo.